Llegamos a España hace 4 meses y no sabemos casi nada sobre su cultura, sus costumbres y su gente. Día a día, poco a poco, empezamos a comprender esta cultura llamada andaluza. Sin embargo, un aspecto clave de esta cultura continúa eludiéndonos: el flamenco. El propósito de esta película es describir la importancia del flamenco en la vida andaluza. Para realizar este descubrimiento, hemos hablado con personas que pueden ayudarnos a comprender el papel del flamenco. Por eso, elegimos hablar con una empleada de una tienda de trajes de flamenca, porque el traje de flamenco es un símbolo universal. El traje de flamenca es uno de los pocos trajes regionales que hay en España que se rige según las modas. Cada año se lleva un determinado modelo, un determinado color, pero digamos que el traje básico de flamenca sería un traje de volante, de lunares o liso y con una manga, digamos, al codo aproximadamente. Sería, digamos, el estándar. Si los trajes de flamenca son muy regionales, podemos decir que ellos tienen una característica de la cultura. Sin embargo, si los trajes son una parte de la cultura andaluza, ellos deben cambiar con la gente y no permanecer siempre iguales. Por eso, preguntamos a la empleada si ha habido cambios en los trajes. Lo que se suele modificar son los modelos de vestidos y colores, es decir, por ejemplo, este año se han llevado mucho los tonos pasteles, los rosas, el celeste bebé, un azul ducado, colores así un poco más empolvados, más como antiguos. Y de modelos llevan varios años, por ejemplo, entrando muy fuerte en lo que es el tipo canastero. El modelo canastero es un solo volante dividido en varios cortes de mucha capa. Los trajes han cambiado año tras año, y ese cambio es algo de la moda, pero ¿hay una conexión entre los trajes y la música del flamenco? Si hay cambios en los trajes, deben ocurrir cambios en el flamenco también. Según un profesor de la historia del flamenco, así es. Bueno, los estilos del flamenco se han desarrollado sobre todo en el siglo XIX. En el siglo XIX, que fue el momento donde el flamenco se codificó como género artístico. Después, al principio del siglo XX, también ha habido algunas aportaciones de géneros, pero posteriormente no ha habido realmente estilos diferentes que se hayan desarrollado. Ha sido una evolución de los estilos que se desarrollaron sobre todo en el siglo XIX. El flamenco ha evolucionado a lo largo de su historia, y por eso podemos afirmar que el flamenco es parte de la cultura andaluza. El problema es que la gente andaluza tal vez no quiere estos cambios para el flamenco, y si esto es así, quizás el flamenco no va a seguir siendo una parte de su cultura. Entonces, si el flamenco ha cambiado suficiente para experimentar una evolución, ¿es posible que la gente andaluza tenga miedo de estos cambios? Bueno, yo creo que el flamenco, que es un arte que tiene una dimensión histórica y evocativa muy importante, no tiene que tener miedo a los cambios. No tiene que tener miedo a los cambios y no tiene que tener miedo a perder su originalidad. Realmente creo que los cambios estéticos, los cambios sociales que se producen en la sociedad repercuten en el flamenco como repercuten sobre cualquier arte. Y esto no es malo. Lo que pasa es que hay que discriminar, hay que diferenciar aquellos cambios estéticos que son favorables al flamenco, que lo hacen mejor, más grande, más interesante, digamos, más sugerente, y aquellos otros cambios estéticos que son superficiales y que enseguida son olvidados, ¿no? Pero si quitamos estos prejuicios, digamos, historicistas del flamenco, los cambios estéticos en principio son positivos como en cualquier arte, ¿no? Pongamos que los cambios del flamenco son buenos y que la gente no los teme, pero es posible afirmar que hay una diferencia entre el flamenco cultural y profesional. ¿Cuáles son las diferencias entre los trajes culturales y los trajes profesionales? Un traje canastero sería este estilo, ¿vale? Es un traje de un volante solamente
y ahora lleva 1, 2, 3 y 4 cortes en este caso. Puede llevar 6, 8, 2 o lo que sea. Contra más cortes lleve, más vuelo lleva el traje y más caro es. La feria y el traje de flamenca es una cosa y el flamenco y los trajes de baile son otra diferente. Nosotros, en cada momento se utiliza un tipo de moda. Por ejemplo, lo que tenéis ahora mismo en el escaparate es específico para el rocío, para romería. No tiene nada que ver con los trajes de feria, son trajes súper finos, no pesan nada, con el menor tejido posible y salen muchísimo más barato. Estos salen 145, 125, porque son trajes muy livianos, con manguitas cortas para el calor. Y el traje de baile, que aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Esto sería un traje de baile normalito, ¿vale? Para bailadoras profesionales normalmente se fabrican a medida, nosotros los hacemos también. Son trajes que llevan neja, abren a partir de la cadera, ¿vale? La neja es esto que veis que se sube tan grande. Pues hay trajes de flamencas que lo llevan y hay trajes que no. Y esto, aparte de llevar neja, lleva unos picos que se llaman godets para poder darle todavía más amplitud. Ten en cuenta que a la hora de bailar, la bailadora se recoge hasta aquí arriba. Entonces no se le pueden ver demasiado las piernas. Tiene que cubrirle el traje y llegarle arriba sin que pierda volumen abajo. Entonces son trajes muy especiales. Son trajes de unos tejidos muchísimo más suaves. No utilizan ningún tejido parecido a los que se usan en flamenca. Son tejidos muy finos como el crespón o un punto de seda, una licra muy ligera, para que ellas no les pese el vestido, porque en ningún momento les puede suponer un engorro tener el traje puesto. Suelen llevar o sin manga o con manga, depende, y ellas trabajan mucho lo que es falda y corpiño. Falda y blusa, para poder intercambiarse diferentes conjuntos y no tener que invertir tanto. Sabemos que existe una diferencia entre los trajes culturales y los trajes profesionales, pero hay una similitud entre los dos además del flamenco. Y lo que sí usan igual que la moda flamenca normal son los mantoncillos. Las bailadoras usan mucho mantoncillo. Este, por ejemplo, este lo hemos vendido recientemente para una bailadora. Buscan cosas originales, por ejemplo, este está brocado en terciopelo, ¿vale? ¿Y cuánto cuesta algo así? Este sale 65 euros. Todo este tipo de cosas está hecho a mano. Nosotros, en lo que es la moda flamenca, la artesanía es súper importante. Todo lo que es tema de flecos, tanto esos modelos como todo lo que tenéis aquí, todo está fabricado íntegramente a mano. En este momento comprendemos que hay muchas diferencias entre los trajes de flamenca y hay algunas similitudes. Del mismo modo, podemos decir que la música del flamenco tiene estas diferencias también. Pero, ¿qué elementos necesita el flamenco para existir como algo cultural y a la vez profesional? ¿Qué es lo que qué elementos necesita el flamenco para ser un arte completo? Yo creo que lo que necesita es gente que esté dispuesta a practicarlo, es decir, tanto aficionados, es decir, amateurs, gente a la que le guste el flamenco, que lo ame. Necesita profesionales, necesita público y necesita libertad, como necesita cualquier arte. Si el flamenco, para existir, requiere libertad, ¿cómo existía durante la dictadura de Franco, cuando la libertad cultural no estaba permitida? El flamenco durante la época de la dictadura franquista fue, digamos, un vehículo expresivo para que la gente expresara sus sentimientos, ¿no? Pero también al mismo tiempo muy interesante fue el hecho de que sirvió como un vehículo de contestación social, es decir, fue un vehículo de lucha política. Entonces tuvo por un lado una dimensión expresiva para que la gente que, digamos, se sentía oprimida se pudiera expresar, pero a su vez también tuvo un carácter político de cambio, de búsqueda del cambio social y fue pues un elemento de lucha social bastante potente. Obviamente el flamenco ha tenido una gran importancia para la gente andaluza en el pasado, pero el mundo ha cambiado y cosas antiguas no son tan populares como antes. Hoy día, ¿es el flamenco importante para la gente andaluza y su cultura? Si la respuesta es sí,
Vamos a comprender finalmente por qué esta cultura es conocida a través del flamenco por encima de todo. Bueno, el flamenco en Andalucía es, yo diría que bastante importante, ¿no? Si preguntamos a cualquier persona andaluza, bueno, a cualquiera no sé, pero a una gran mayoría de la población andaluza dice que se identifica con el flamenco. Lo cual no quiere decir que sea un especialista en flamenco, porque realmente el flamenco es un poco complejo de entender, es un arte, es una música y una danza difícil de comprender en su complejidad, pero en general en Andalucía hay mucha identificación con el flamenco, la gente dice que le gusta. El flamenco es más que un traje o un tipo de música para los y la andaluza. Para esta gente, el flamenco es una parte de su cultura, de sus costumbres y de sus vidas. El flamenco tiene una importancia diferente para cada persona, pero todos ellos creen que el flamenco es importante. Para mí, el flamenco ahora es España, es la pasión que tiene la gente de España para ser españoles. Es algo que es parte del orgullo, la lucha, la historia y otras cosas que hacen España. Ahora creo que el flamenco es algo más que un vestido o solo un baile. Ahora creo que el flamenco es una forma de vida. Es la sensación que tienes cuando escuchas la música. Es la sensación que obtienes cuando te pones el vestido o bailas a la música. El flamenco es la forma de vivir para el pueblo de Andaluz. Ellos saben cómo vivir. A mí el flamenco no es algo de raza o afina. Es algo de las imágenes, algo audio y influencia española. Bailando es siempre una forma de expresarse y en el flamenco no es diferente. Pues el flamenco para mí es cuando una persona tiene mucho poder y la persona puede mostrar eso y el resultado es la persona es muy fuerte, muy poderoso y él o ella tiene más confianza. Y ya está. A mí el flamenco es un arte que trasciende los límites normales del arte. El flamenco es más que una parte de una cultura que algunas personas comparten. El flamenco es una parte de la vida para todas las personas andaluzas. Y ahora es una parte de la mía. Esas eran nuestras opiniones. ¿Cuál es la tuya?